también son parte de la creación de Dios. Y vamos a hablar de algo interesante, que aun esos animalitos feos, si no estuvieran dentro del plan divino de Dios, Dios no les diera el sustento. Desde un principio, Dios les dejara morir aún en su nacimiento de hambre. Pero aún aquellos animalitos a los cuales en ocasiones nosotros consideramos feos, horrendos y muchas veces asquerosos, Dios escucha el clamor de aquellos animalitos y les da de comer. Eso dice la Biblia. Vamos a ir a Salmo 147. Vamos a ver ahora ese misterioso Dios que a través, mire, habíamos estado hablando sobre el misterio de nosotros, sobre el misterio de la muerte. Estuvimos hablando sobre seres que dice Efesios 6:10, aquellos seres que son peligrosos y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a ver ahora, encima de aquellos seres tan peligrosos, la importancia que tiene usted dentro de la creación. Y Dios nos deja saber a través de la Escritura, y necesitamos de ponerle mucha atención a lo que la Biblia nos dice de acuerdo a nuestra estancia aquí en la tierra, porque la estancia aquí en la tierra es bien cortita ante los ojos de Dios. Para Dios es un par de minutos lo que nosotros pasamos aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que el más robusto, 80, o sea, el más fuerte, 80, 85, es su generación de esa persona, es su transitar por la tierra, aunque se han excedido algunas personas de 110 hasta 120 años, personas que son muy especiales en cuestión de su salud, permanecen en la tierra por más tiempo, pero la estancia nuestra normal o lo que Dios dice en la Escritura para nuestras últimas generaciones es de 80 y 85 años lo más. De manera que es bien cortito ante los ojos de Dios, es bien poquito tiempo. No es mucho tiempo que nosotros pensamos que es mucho tiempo, no es mucho tiempo, es el tiempo bien cortito. Y después de ello, de que es el tiempo bien cortito, nosotros no queremos que llegue ese tiempo, porque decimos que nos avanzamos en edad, nos hacemos viejos y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo vamos a vivir nosotros este tiempo tan cortito, que para nuestra mente y nuestro corazón pues es muy largo, pero para Dios es una pasadita nada más? Es como quien va a la clase de escuela. Igual nosotros ese tiempo que lo vivimos aquí es nuestra escuela, nuestro caminar, nuestro aprendizaje. La diferencia es que en la escuela le ponen reglas y tiene que ser a las reglas de la escuela. En el caminar de la vida las reglas son de acuerdo a nuestra conciencia, lo que nosotros queremos aprender, cómo nosotros queremos vivir y determinar cómo vamos nosotros a pasarla, y al final de cuentas, al entregar nuestra carrera, lo que nosotros determinamos es en ocasiones lo que nosotros vamos a entregar. Eso es de acuerdo a nuestro pensamiento, pero en el pensamiento de Dios hay muchísima importancia, y en la mente de Dios tiene muchísima importancia, pero muchísima. Los seres más importantes para Dios somos nosotros, aunque las aves del campo no las desampara, las bestias del campo no las desampara, mucho menos a nosotros. Entonces vamos al Salmo 147, 9. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: Él da a la bestia, ¿qué cosa? Mantenimiento. Mantenimiento. ¿Y a los hijos de quién? De los cuervos. Que claman. Sí dice así, ¿verdad? Amén. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Mire bien esto. Él da a la bestia del campo. A la bestia del campo da su mantenimiento, y a aquellos cuervos que claman, o sea, también les da su mantenimiento. Una vez más.
Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. O sea, a los hijos de los cuervos que claman, también da su mantenimiento. Usted puede imaginar este tipo de animalitos que para nosotros son animalitos carroñeros. Tienen un lugar especial ante nuestros ojos, pero muchas de las veces ese lugar que tienen ante nuestros ojos es despreciativo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces echan a perder la cosecha, se juntan en manadas y hacen desastres. Ellos tienen la magnitud de un olfato para oler la carroña, la carne podrida, la huelen y ellos van y la comen. Pero hay importancia en todo esto. Importancia donde están dentro del plan maravilloso de Dios. Usted sabe que el primerito que fue y envió a aquel hombre a ver si había aguas todavía sobre la faz de la tierra, bueno, pues fue un cuervito. Y hay dos tipos de poder identificar este animalito, el cuervo, porque dentro del texto hebreo hay dos tipos de cuervos. Está el cuervo, que es el animalito que conocemos nosotros, negrito, que es carroñero y muchas veces destruye la cosecha. Pero también miramos nosotros aquel hombre Elías, que en una ocasión en una cueva, Dios le dijo que fuera, que se moviera a un lugar, porque a ese lugar iban a llegar a darle de comer, ¿quiénes? Los cuervos. Ahora, hay dos tipos de cuervos. Cuando el texto hebreo nos habla en el significado hebreo de este tipo de cuervos, los cuales alimentaron a Elías, no eran aquellos animalitos carroñeros, sino que era una tribu nómada árabe, la cual le llevó a Elías pan y comida. No fueron los cuervitos, sino era, en el texto hebreo, es lo que muestra y es lo que enseña esa tribu de árabes que fue y alimentó a Elías. Hay varias formas de poder ver la Biblia, analizarla y estudiarla y ir a los textos antiguos y poder sacar el mejor provecho para poder entender e identificarlos. No fueron ellos los animalitos cuervos, los carroñeros, los que alimentaron a Elías, sino una tribu llamada cuervos. Esa tribu era descendiente de una descendencia de los israelíes muy, pero muy antigua. Y Dios permite que ellos alimenten a Elías. Pero volviendo al cuervo, a la naturaleza, a la implacable naturaleza, vemos a este texto que Dios da el mantenimiento a las bestias y a los cuervitos. Dice la Escritura, a los cuervos, ¿cómo dice aquí en la Biblia? Que claman. Pero hay otras interpretaciones en la misma Biblia. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice que chillan, que lloran. Nosotros vemos en la Reina Valera y dice que claman. Las nuevas versiones dicen que chillan, que lloran. Ahora nos remontamos a la época del Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12. El pueblo de Dios se encontraba en una forma muy bien cuando estaba José. Usted recuerda esa historia. Se encontraba José, era prácticamente el rey o el segundo rey de Egipcio después del faraón. Pero cuando muere José y mueren sus amigos de José y el faraón que respaldaba a José, las cosas cambiaron. El pueblo de Dios comienza a ser maltratado, comienza a ponerles a hacer trabajos forzados, les aumentaban el trabajo de fabricar ladrillo a ellos. Y empezaron ellos a clamar a Dios.
400 años tardaron ellos cautivos en Egipto. Pero cuando ellos entienden la magnitud de lo que ellos llevaban ya sobre sus espaldas, yendo a una estancia agradable donde podían tener sus viñedos, sus ganados, sino que ya en esta ocasión el pueblo de Israel, ellos ya eran oprimidos, ya eran prácticamente esclavos en una tierra ajena. Entonces ellos empezaron a clamar también, empezaron a llorar también. Y dice la palabra de Dios que Dios escucha su clamor de ellos. Y comienza a urdir Dios un plan para poderlos sacar al pueblo de ese lugar. Y tan amoroso Dios que aquel pueblo de Egipto era tan desordenado y tan desobediente y tan idólatra ante los ojos de Dios, que Dios decide hacer lo siguiente: pasar un ángel destructor por ese pueblo. Pasar el ángel destructor. Pero al pueblo de Dios le da instrucciones. En el capítulo 12, versículo 5 en delante, usted va a encontrar las instrucciones que le da Dios al pueblo y comienza a decirles: miren, maten un animalito de acuerdo que alcance por familia, pero la sangre, agarren hisopo y pónganla en los dinteles y en las columnas de las puertas. El dintel es lo que llamamos aquí un jere o esto de madera, así que sostiene para que entre la puerta ahí. Y pónganle al dintel y pónganle por los lados a los postes la sangre del cordero. Y cuando el ángel destructor mire la sangre, esa será por señal que a ustedes, los hijos de Dios, no va a llegar el destructor. Pasa por el pueblo egipcio y hace un desastre a las generaciones egipcias, pero a los hijos de Dios jamás los toca. Permanece, dice la Biblia, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven y permanecen para siempre. Es la diferencia grande de poder confiar en Dios y entrar a la desobediencia, no confiar en Dios y que vengan las consecuencias. La sangre de Cristo, dice la Escritura, que nos cubre. Para empezar, nos limpia de todo pecado, es lo que dice por allá Juan. Nos limpia de todo pecado, nos cubre, nos reviste, de manera que somos nuevas criaturas. Entonces, vamos ahora a poder identificar la comparación de la naturaleza, que por supuesto que está dentro de un plan de Dios, pero también vamos a ponernos a pensar nosotros, ¿qué tan importante es la naturaleza de Dios? Que la naturaleza de Dios simplemente dio la orden: hágase la fauna fulana, la fauna sutana, pero que con usted, que con el hombre, que con el ser humano, que Dios empieza a trabajar sobre la tierra, Él no comienza y dice: hágase el hombre, hágase la mujer, no, sino que dice la palabra de Dios que tomó del polvo de la tierra, tomó su tiempo Dios, para que de ahí de su tiempo valioso de Dios, que para Él no existe el tiempo, pero Él toma ese tiempo y del polvo de la tierra levanta un hombre. Ahí no dijo: hágase los becerritos, háganse las gallinas. No, toma el tiempo de un puñado de tierra, de barro, y hace como aquel alfarero que se dedica a hacer sus esculturas, hace un hombre, para que de ahí en ese hombre Él depositara sus planes, los cuales esos planes a futuro y para una eternidad serían su obra maestra y su plan perfecto. Puso un árbol sobre la tierra, dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y le dio al hombre el mandamiento que no tocara de ese árbol. El hombre y la mujer fallan en ese mandamiento y es como viene la caída del hombre de una manera tremenda. Empiezan a ver ya entonces sí veneno en los animales. En los rosales y en las flores comienzan desde ahí, a partir de ahí comienza a haber espinas. El hombre comienza su labor de sufrimiento sobre la tierra, pero el hombre no estaba diseñado para pasar una labor de sufrimiento sobre la tierra, sino que el hombre estaba diseñado para vivir de la mano de Dios, vivir entre Dios y Dios vivir entre nosotros y poder llevar Dios al hombre de su mano. Y estaba, dice, el hombre diseñado para vivir por una eternidad. No existía la muerte. Pero de ahí comenzó la muerte, de ahí comenzó cosas
que jamás nos hubiéramos imaginado que a través de una desobediencia sucediera y todo se descompusiera sobre la tierra. Pero tan grande el amor de Dios y el plan de Dios, que si te ha tenido la misericordia con aquellos animalitos, con las bestias del campo, y esos animalitos que los consideramos feos y que no los queremos porque destruyen la milpa, destruyen el frijol, y luego por si fuera poco van y se comen a algún perrito muerto por ahí y luego van y meten el pico al frijol y no los queremos. Pero si están ahí es porque Dios le ha placido que ahí estuvieran. Porque si están ahí es porque Dios ha querido que estén ahí. Y nos lo deja la palabra de Dios saber. Si alimenta a la bestia del campo y a los cuervitos que claman, a los cuervos que chillan. Vamos a ir a Job 38:41. ¿Lo tenemos? Amén. Es una contestación que Dios responde a Job después de una pregunta que Job le hace. Y Job, mostrándole su grandeza, dice: ¿quién prepara al cuervo qué cosa? Su alimento. Cuando sus polluelos claman a Dios y ya andan errantes por falta de comida. ¿Quién hace esto? Solamente el poder y la gloria y la majestad de Dios. Una vez más nos deja saber en un animalito carroñero insignificante, que es el mismo Dios, el que a través de su misericordia suple aquellos animalitos carroñeros, aquellos animalitos que no tienen para qué, o nosotros decimos es una plaga, y más cuando se juntan en parvada. Pero son animalitos tan interesantes. ¿Sabía usted lo siguiente? Que ese animalito, que si usted lo toma de mascota, tiene la capacidad de un perico, de comenzar a escucharlo a usted y repetir lo que usted dice como el perico. Pero como es negro y es una ave, dice mucha gente, es ave de mal agüero, no lo quieren dentro ni cerca de ellos porque simboliza eso, un ave de mal agüero, no lo experimentan. No, pero una inteligencia tan tremenda que tiene este animalito. Cuando uno de ellos muere, todos se juntan y lo honran a aquel animalito y están ahí haciéndole guardia hasta que ya es el tiempo. Ellos se alejan de ahí, de aquel cuervito cuando ha muerto. Y nosotros los vemos despreciativos y feos, pero en su manera Dios los puso, Dios los usa. Dios los alimenta aún a sus polluelos y no los deja a los polluelos morir de hambre. Entonces la palabra de Dios nos habla a nosotros en Job 38:41 y dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién? ¿Quién hace esto? Sino el gran Dios, el Dios que usted sirve, el Dios que usted adora, el Dios que usted le canta, el Dios que usted ama. Él se encarga. Lo estamos viendo a través de la Biblia. Vamos a Lucas 12:24. Vamos a seguir mirando. Esto es bien interesante, que nos ayuda a nosotros a entrar a una reflexión donde podemos darnos cuenta el valor que Dios da a las cosas. Lucas 12. Lucas 12:24.
¿Lo tenemos todos? Amén. Lucas 12:24 dice, considerar a quienes, Los cuervos. los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Y ¿quién? Y Dios Los alimenta. ¿Qué cosa más dice? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¡Wow! Ve usted, venimos viendo este historial cortito del cuervo, que es un alimento, que es un cuervo que nadie quiere, que no lo hemos, ni siquiera lo queremos ver de cerca, porque en ocasiones le tenemos miedo por feo, por prieto y por carroñero. Los vemos y los espantamos, pero no hemos tenido la oportunidad de poderlos experimentar, de podernos acercar a ellos, de poder tener uno de ellos de mascota y experimentar la inteligencia que Dios les ha dado a ellos, como para alimentarlos, como para tomarse el tiempo y alimentarlos, y no acabar con ellos porque son molestosos. Le comentaba hace un momento, desbaratan la cosecha, el frijolito lo echan a perder, y por si fuera poco, después de venir y meter el pico en la carroña, vienen y meten el pico a la cosecha, y por eso mismo nosotros no los queremos. Yo les comentaba de Egipto, la importancia que Dios le ha dado al ser humano desde los tiempos antiguos, desde la creación. Cómo Dios ha venido tratando con el ser humano. Y el ser humano no nos hemos dado cuenta qué gran importancia tenemos nosotros ante los ojos de Dios. Qué gran importancia tenemos nosotros ante los ojos de Dios. Tanto es así la importancia que Dios es capaz de dar su Hijo para derramar su sangre, para que a través de la sangre nosotros seamos salvos, tengamos vida y vida en abundancia, que nunca nos deja, que nunca nos desampara, que si los animalitos del campo, esos cuervitos, Dios se toma el tiempo para alimentarlos. Vea lo que dice, con mayor razón vosotros. Estas son palabras del Señor Jesús, lo que leímos. Con mayor vosotros, que son sus hijos. Nosotros, que somos sus hijos. Pero no nos hemos dado muchas cuentas la magnitud de cuán tan grande es el amor de Dios para nuestras vidas. No nos hemos dado cuenta qué gran tesoro nosotros tenemos rodeado, tan solamente nomás teniendo el amor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta? Que no entendemos la magnitud, que todo lo demás Dios lo creó, pero a usted no lo creó, a usted lo formó, a usted lo hizo, tomó polvo, tomó tierra, y de ahí de la tierra, de allí Dios tomó su tiempo con sus manos, y Dios forma al hombre y lo pone en un lugar especial, en un huerto, en un Edén, para que el hombre ahí trille la tierra y tenga su alimento el hombre, o que de ahí del fruto el hombre saque su alimento. Pero Dios puso al hombre el trabajar para que el hombre entendiera que lo que había hecho él mismo lo había provocado consecuencias. Igual nosotros, démonos cuenta de qué tan importante nosotros somos delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas veces usted mismo o yo mismo no nos hemos quitado el valor que nosotros tenemos ante los ojos de Dios? Y es que yo no sirvo, y yo para qué sirvo, y yo no valgo nada. ¿Sabe qué es eso? Eso es el consejo de Satanás, el diablo, para su oído. No vales nada. Y porque de aquí nace la depresión. De aquí nace aquella depresión, la cual la depresión es una muy mal consejera que muchas veces lleva a la persona aún al mismo suicidio. Nosotros necesitamos entrar a darnos cuenta qué grande es el valor que tenemos nosotros ante los ojos de nuestro Padre Celestial, y darle muchas gracias por darnos un valor exclusivo a nosotros, a la raza humana. Hace tiempito, en estos días pasados, yo he estado tratando de explicar que nosotros somos visitados por otras entidades
Acuérdense, la semana pasada hablamos sobre Pablo, que él fue llevado al tercer cielo, y en ese caminar de Pablo al tercer cielo, Pablo vio muchísimas, pero muchísimas cosas. Escuchó cosas que dice el apóstol Pablo, que jamás al hombre se le han sido dichas. El hombre no entiende muchas veces lo que Pablo exactamente fue lo que pasó y lo que trajo a la tierra para dejarnos saber a nosotros que no estamos solos, que hay una entidad de huestes de maldad en las regiones celestes, o sea, ahí arriba, que están tratando de acabar con la máxima creación de Dios. Quiero que usted sepa lo siguiente, que ellos son bien poderosos, muy poderosos, tienen mucho poder, demonios, o sea, seres inteligentes, es lo que quiere decir, demonios, seres inteligentes. Y nosotros en ocasiones, porque yo le traigo este día esto, por esta razón, porque ellos sí son seres muy inteligentes, tienen mucho poder para, si es posible, destruirnos, atormentarnos y hacer la vida imposible. Pero nosotros en el desvalor que nosotros mismos nos lo damos muchas veces por no conocer la magnitud del Dios que es, el Dios del universo grande. Y que la Tierra es una partícula tan insignificante, una partícula solamente en el universo. Algo tan insignificante. Y que nosotros nos desvalorizamos por lo siguiente, porque vivimos en un cuerpo que se va a acabar, que se va a destruir. Pero que el valor que nosotros llevamos realmente, nosotros lo llevamos por dentro. Y yo me atrevo a mencionarle esta tarde lo siguiente, que posiblemente si algunos otros hermanos pastores me pueden echar la soga al cuello si yo a usted le digo que usted es un ser de luz. ¿Está entendiendo? Usted es un ser de luz. Ay, pastor, pero... Y al decirle que usted es un ser de luz, no se lo digo al tanteo, ni al aima, sino que el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Entonces usted es un ser de luz. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que cuando lo escuchen, cierto que así dijo el Señor Jesús, usted es un ser de luz. Pero como vivimos en un cuerpo material, en un cuerpo que solamente el cuerpo, escúcheme, los ojos son la ventana de los ojos, pero nuestra carne, nuestra carnalidad quiere lo de la tierra. Es lo que quiere nuestra carne, lo de la tierra, porque es de la tierra. Pero en el interior de nosotros está realmente el valor el cual Dios nos quiere dar. Ahora, cuando Dios nos llame a cuentas, por eso lo decíamos la semana pasada, y todo es un lindo tema que trato de traerlo junto. Cuando la semana pasada el apóstol Pablo, nosotros lo leímos, que sangre y carne no mora en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que mora? El interior nuestro, el ser de luz. Y ese ser de luz tiene un poder tan grande, aún ante esas entidades de las cuales nosotros escuchamos y oímos. Pero nosotros, ¿cómo contrarrestamos esas entidades? Está muy fácil, miren. Apártate del mal. Ora mucho. Conéctate con tu Dios. Pero una de las cosas grandes, las cuales nosotros tenemos que ser precavidos y cuidar mucho, es lo siguiente. Esto lo están hablando ahorita mucha gente que son estudiosos sobre estas cosas, ufólogos, lo están estudiando y no conocen a Cristo, no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, las personas que tienen estos estudios seculares, conferencias,
aconsejan a su audiencia lo siguiente: no tengas envidia, no tengas coraje contra los demás, no desees el mal al prójimo. Y si nosotros venimos a la Biblia, ahí está la ordenanza de Dios. No solamente los ufólogos, sino los exopolíticos. Cuando hablamos de un ufólogo, es una persona que estudia las cosas paranormales que pasan alrededor, especialmente con personajes de otras galaxias. Y cuando hablamos de exopolíticos, el exopolítico es la persona que investiga la ciencia de las galaxias y lo que hay más allá y si hay vida en aquellos lugares. Ellos estudian eso y están recomendando en sus conferencias a las personas: no tengas envidia, no odies a nadie, no hagas el mal a tu prójimo. Y está tremendo. Entonces, es lo que la Biblia dice. Entonces nosotros también, para manera de... La Biblia nos habla. Si nosotros queremos ser una persona que nos defendemos de estas entidades, dice el apóstol Pablo: vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Nos habla la palabra de Dios, las cosas de la carne, las cosas del espíritu. Que no nos metamos en esas cosas de la carne y entremos más a las cosas del espíritu. Y dentro de las cosas del espíritu, recuerde que está todo esto que le estoy mencionando, que el mundano, el ufólogo lo está trayendo de otros lugares y están entendiendo estas cosas que no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros lo tenemos. Nosotros entendemos que somos más valerosos que todo lo que nosotros estamos viendo dentro de la creación de Dios. Dice: si las aves del cielo, le leamos una vez más por ahí en Lucas 12:24. Lucas 12:24. ¿Lo tenemos? Amén. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que las aves? Nos pone un ser, Dios, que para nuestra vista y nuestro pensamiento es odiado y es insignificante. Y Dios nos da el valor a nosotros que Él nos quiso dar, el valor que Él nos quiso dar a nosotros. ¿No valéis más vosotros? Dios nos da un valor a nosotros grande. ¿Por qué? Porque somos su obra maestra. Él es el alfarero, nosotros el barro. Él nos formó del polvo de la tierra. Y Él quiere que volvamos nosotros a lo que Él fue su plan, a ser seres, acuérdense, seres de luz. Dice el apóstol Pablo, dice... Pedro, dice: porque Dios nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros también anunciemos. Es bien interesante. Ya Mateo, vamos a ver Mateo, capítulo 6. Mateo 6:26. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor Jesús diciendo que a lo que Dios le dio valor sobre la tierra, que nosotros nos detengamos, miremos la naturaleza implacable
y que nos demos cuenta nosotros que si Dios no desampara la naturaleza, ya uno de los animalitos más feos que nosotros consideramos feos, horrendos, de mal agüero y asquerosos, que meditemos nosotros lo siguiente: ¿no se tomó Dios su tiempo para hacerte de la tierra? Para hacer de ti un ser, un personaje, el cual Él prometió nunca dejarte, nunca desampararte, el cual Dios quiere que tú, ese personaje, lo utilices como un ser de luz, para que dentro de ese ser de luz irradie todo el poder que Dios ha querido darle. Y nosotros, cuando hablamos de poder, nosotros pensamos que sacar la varita mágica o no, un poder en el cual nosotros podemos cruzar el Jordán sin desesperar, sin sufrimiento y sobre todo con esperanza. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos eso? Porque Dios, mire bien, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder y de dominio propio. Y el poder consiste en el dominio de cada uno de nosotros. Desafortunadamente, el hombre no quiere el dominio propio. El hombre quiere el dominio a propios y extraños. Miren los gobiernos, analícenlo. Los gobiernos, uno con otro, quiere ser más fuerte. Ya China tiene una bomba nuclear enorme, grandísima, química, y ya Irán la quiere tener. Estados Unidos no se quiere quedar atrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El hombre dominando a otro hombre. Y Dios no nos da ese camino. Dios nos da el camino. Que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. O sea, que cada uno de nosotros, así mismo, nos dominemos. ¿Cómo? Empezando en lo básico, entender si Dios lo que hizo con la naturaleza, que aún una arañita, la araña que está hasta en el palacio del rey, cómo se mete, solo Dios sabe cómo se meten, pero andan las gentes que trabajan en el palacio del rey queriéndola quitar de entre eso. Es lo que dice la Biblia, por allá el rey Salomón eso lo escribe, que aún las mismas arañitas se meten. Todo eso está porque Dios permite que esté, ¿no? Y todo tiene un plan dentro del divino plan de Dios. Entonces, con esto que acabamos de ver esta semana, medite usted, acuérdese, poder de dominio propio. Si anteriormente, ¿verdad?, maltrataba, no maltrate. Porque es parte de vivir en el poder del dominio propio y de poder entender lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiere hacer a nosotros. Ahora, una cosa es hablar con Él, decirle la verdad. Una cosa es decirle la verdad para que no se vaya a dar así contra el muro, pero y otra cosa es maltratar, ¿verdad? Una cosa es decir y la otra es maltratar. Entonces, no maltratemos. El día que vayamos a decir algo, bueno, acuérdese del dominio propio y la importancia que Dios le da en su corazón a su persona, a usted, a su obra maestra, porque usted es la obra maestra. Quiero terminar ya con esto. Dios tuvo un plan al principio de la creación del hombre y nosotros pensamos que ese plan ya está perdido. Acuérdese que allá Dios tenía un árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el cual Dios les dijo que allí no tocaran, que allí se lo dejaran tranquilo. Pero ellos no, guiados por la serpiente, ellos son engañados y van y toman de lo que no. Entonces ahí viene la caída del hombre. El hombre echó a perder el plan divino de Dios. O no Dios, también posible la serpiente. Se culparon ahí entre los tres. Pero Dios determinó que el hombre debía de tener el dominio propio. Ahora escúcheme bien esto. En Apocalipsis dice la palabra de Dios que ya no habrá más sufrimiento, que toda lágrima que el hombre, la mujer ha llorado, serán limpiadas por Dios, y que allá, en aquel lugar, está el árbol de la ciencia y el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en su plan lo sigue teniendo, queriendo poner al hombre dentro de un huerto. Acuérdese, el paraíso, eso es lo que es, ¿cierto? El paraíso.
es un huerto, un jardín, un Edén. Dios quiere llevarnos allá para que nosotros podamos experimentar nuevamente ese árbol, el árbol de la vida, de la ciencia, el árbol que nos ayuda a nosotros a medicinarnos estando allá con el Señor. Pensamos nosotros que eso se perdió y que el plan de Dios se ha perdido. No, el plan de Dios no se ha perdido. Dios va a llevar a cabo su plan al final de los tiempos con la humanidad. Claro, por supuesto, nos pone requisitos. Así como Él determinó en los planes de las aves del campo y todo ese tipo de cosas, igual para nosotros también hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues nos deja un plano en la Biblia y a través de los planos de la Biblia nosotros podemos ser partícipes de esas promesas divinas. Lo que Dios quiso al principio, que el hombre fuera eterno, no creo que usted se ha perdido. No se ha perdido ese plan. Ese plan sigue y Dios va a llevar a cabo su plan. Que el plan de Dios es de una mente majestuosa, interminable, capaz de comprender el universo, con mayor razón nosotros los seres humanos. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.